Importante, como Carlos Quintana ha terminado esta nota, lo importante es ampliarse, o bien el horizonte, por así decirlo, frase hecha, ¿verdad? Los periodistas de repente no nos usan mucho, es verdad, el horizonte como es el límite. Se encuentran acá en estudio, lo hemos dicho a través de las redes sociales, le agradecemos en ese sentido la visita. Han cumplido una agenda bien apretada, sepan ustedes desde que se anunció esto, lo hacemos regularmente, siempre sus partes en particular que son determinantes, sobre todo en el último tiempo, siempre están en vivo. Ministra Jara y el ministro Marcel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. ¿Conocían la zona, conocían el campus de la Universidad de Concepción? Ah, sí. ¿Sí? De los tiempos de universitaria que lo conocía. ¿Y usted, ministro? Sí, no, yo he venido varias veces, la última Sí, fue hace como un mes apenas. Bueno, hace tiempo se lanzó, se conoció el proyecto bien importante del Campus Naturaleza. Bien emblemático, estamos rodeados en ese sentido de diversidad y lo otro importante, en conciencia también del ecosistema, de desarrollar nuestro trabajo, pero con conciencia territorial. Antes de pasar, les quiero mencionar esto en particular, y habla de lo importante de las realidades regionales y que ustedes bien conocen. De hecho, de aquí creo que van a Temuco y bueno, a Santiago. Vamos a conversar. Los Ángeles de la tarde. Claro. Habla de los 1000 días sin el puente Perales, hemos llevado varias notas en particular. Miren, el 18 de noviembre del 2020, hace 1000 días, el emblemático puente Perales es un brazo comunicante bien importante, Concepción con Talcahuano, lo que se señala como intercomuna y que aún está con un puente mecano. Antes de servir y detallar esto, que está en tvu.cl, en qué está el proyecto, de cuándo parte, la información que publica nuestro colega el diario Concepción, ¿qué les parece esto? Que todavía estemos con proyectos de este tipo, ¿qué decir de lo que pasa con el puente Bicentenario, que todavía quiebra de por medio de una empresa, no logramos salir adelante? Ahí estamos algunas imágenes para que se vayan acercando también a este nuevo comunicante súper clave y trascendente, no tan solo para Talcahuano, sino de qué decir Talcahuano, Concepción. Bueno, muchas veces escuchamos que el empresariado, particularmente en el mundo de la construcción, se queja de que la permisología ha ido demorando mucho la ejecución de los proyectos. Eso es igualmente válido para el sector público. El sector público, los proyectos del sector público también tienen que pasar por todas las instancias de evaluación y de permisos que se aplica a cualquier inversión, además de lo que son los procesos internos del sector público. Esto es algo que ha ido creciendo casi sin notarse, pero al final cuando uno hace el balance se encuentra con este tipo de situaciones. Por eso en el pacto fiscal, dentro de las iniciativas de reforma del Estado, tenemos justamente atacar este tema, racionalizar toda la estructura de permisos, tanto para la obra pública, infraestructura, como para las inversiones privadas, para poder hacer estas cosas mucho más rápido, claro, sobre todo cuando se trata de emergencias como esta. Pero en lo inmediato, entiendo que el pacto fiscal que está en este proceso de comunicación que han hecho ustedes, partieron el lunes a las 7:30 de la mañana, quizás la mente me juegue una mala pasada. Lunes 7:30 de la mañana, ¿cierto? Sí. En vivo lo llevamos nosotros. ¿Cómo agilizar eso en lo inmediato? Le entendido que el pacto fiscal está recién en conversaciones, ya vamos a tocar lo que está pasando en la oposición, para agilizar ahora ya, por ejemplo, este puente y así otras iniciativas o faltas que visibilizaron, por ejemplo, los incendios forestales y los temporales. El mismo presidente Boric estuvo 2 veces en Alto Biobío y ahí tenemos un tema estructural. Los temas de conexiones no son de hace 10, ni 13, ni 14 años, son eternos en Alto Biobío. ¿Y qué decir en estas zonas como Talcahuano? ¿Qué pasa si no hubiese ocurrido el tsunami del 2010? Quizás todavía estaríamos con infraestructura no acorde con los tiempos. Bueno, las necesidades de infraestructura son importantes en Chile. Y tenemos que estar conscientes de que en los últimos años, particularmente en la última década, la proporción del gasto público dedicado a infraestructura ha ido disminuyendo, porque han ido aumentando las presiones de gasto corriente y al final, cuando no tenemos ingresos suficientes para aumentarlo todo, terminamos sacando de alguna otra parte. Entonces, esto es una manifestación de un tema fiscal que es el que ha estado en el centro de nuestra preocupación. No nos sirve atender a una necesidad urgente, por ejemplo, de carácter social, si al mismo tiempo tenemos que quitar recursos de otra cosa que es importante, como es la infraestructura. Sí, y de todas maneras en el puente Perales entendemos que el Serviu anunció un cronograma que tendría cierto inicio de obras a fin de año, ¿no? Pero 1000 días, por supuesto que es una situación de un plazo muy largo y que a la ciudadanía le parece por el otro lado cómo se lo explica, ¿no? Ahora, este tema del puente Perales lamentablemente no es una excepción, digamos. Se ha ido produciendo lo que señala el ministro. Los trámites se demoran mucho, la pandemia
perjudicó también a muchas empresas constructoras y hoy día tenemos una necesidad de ponernos al día porque los recursos con los que contamos son igual que en una casa, recursos escasos. Entonces, si los países lo destinan, en vez de a invertir en este tipo de obras, a presiones por el gasto corriente, como señalaba el ministro, y que son en definitiva presiones de gasto para necesidades también, pero de carácter, no de infraestructura, digamos. Vamos dejando atrás, ¿cierto? Nuestra infraestructura no se va modernizando, poniendo al día. Por eso necesitamos un pacto fiscal que nos permita también tener más recursos. No, yo precisamente eso, para profundizar en lo que han estado ustedes. Lo primero, antes de partir, ¿cómo surge esta idea y de utilizar el tren además para ir comuna por comuna, como se hacía hace 10, 15 años atrás, y no sé si lo conocen, en el Corto Laja, eso regularmente se hace. Gente que va visitando zona por zona, se suben microemprendedores a vender cosas que le ayudan, no tan solo al día a día, sino a sobrevivir el año a año. Que decir, usted es experto en esa área, de inflación, los periodos complejos que estamos viviendo. Entre medio tenemos también Codelco con números que no eran los esperados, pero bueno, antes de meternos en eso, ¿cómo surge la iniciativa y con quién se han ido encontrando? Con el boca a boca, con la gente que se les acerca, no tan solo a sacarles una fotografía, sino a preguntarles algo en particular. Me imagino que el tema de pensiones quizás atraviesa en ese sentido los intereses de las comunidades que ya están visitando. Sí, yo diría que surge porque el presidente nos encomienda esta tarea, ¿no? El presidente Boric es una persona muy cercana a la ciudadanía, que está en permanente contacto con los vecinos, con las vecinas, y que percibe, por cierto, la necesidad de que nosotros podamos estar acá en terreno, nos mandata junto al ministro Marcel a venir a conversar con las comunidades. Y yo diría que lo principal, William, que hemos recogido en estos días es una gran cantidad de dudas que es necesario aclarar para despejar muchas fake news que se han instalado en torno a la reforma. Sí, lo escuchaba yo muy temprano en un canal de cobertura nacional donde usted mencionaba eso y lo recalcaba. ¿Por qué lo remarca acá regularmente? ¿Por qué hablamos de estas fake news? Sí. ¿Usted encuentra que esto es ya algo casi organizado para definitivamente hacer de estas fake news algo real? Las imágenes o las palabras de repente crean falsas realidades. ¿Estamos ante la presencia precisamente de eso? ¿Por qué nacen estas fake news? Mire, yo lo pondría en la siguiente dimensión. Cuando se propone una reforma a las pensiones, que tiene por objetivo mejorar las pensiones, en Chile de lo que se ha estado hablando todo este tiempo ha sido de otras cosas, de la libertad de elegir, que el proyecto la contempla, de la herencia, que el proyecto también lo contempla. Algunos hablan de una estatización de fondos, lo que no es verdad, y menos de que a alguien se le van a expropiar sus fondos. Pero bien poco se habla de cómo viven los pensionados, de cómo les cuesta llegar a fin de mes y de cuánto van a subir el monto de las pensiones. Entonces, cuando uno se da cuenta que en vez de estar conversando de lo central, se está conversando de temas que son importantes también, pero que no tienen que ver con el objetivo central del proyecto, dice, algo anda aquí, algo hay que mejorar. Y por eso nos venimos a terreno. Y ha habido una participación tremenda, yo diría, muchas preguntas y muchas propuestas además, hartas propuestas, que es bien interesante porque uno va recogiendo a partir de la vida de los jubilados, de sus experiencias, por ejemplo, cómo esto se hace necesario. Por ejemplo, cortito, William, muchas personas dicen que la PGU, que es un muy buen aporte, que viene, cierto, del pilar solidario que lo crea la presidenta Bachelet, que se amplía con el presidente Piñera la PGU, producto de un acuerdo político en el Congreso, sería suficiente para vivir. Pero si uno conversa con los jubilados y sabe su realidad, te comentan su realidad, el arriendo, el gasto de la luz, del agua, en los medicamentos, la alimentación, se va a dar cuenta rápidamente que esos 200.000 pesos hoy día no les alcanzan y que hay que aumentar la PGU a 250.000 pesos y hay que crear además un seguro social. ¿Cómo ir avanzando en lo inmediato? Porque si no, la ministra Jara lo ha mencionado muchas veces, vamos a esperar 30 años y esto ya no soporta nada. Incluso de nuestras propias generaciones, así como vamos, nuestras pensiones van a seguir siendo escuálidas, igual que la de nuestros papás, igual que la de nuestras mamás. En lo inmediato, y pensando también en lo que está pasando a nivel político, cuando no tenemos un acuerdo definitivo, sí críticas a favor y críticas en contra, pero de momento no se ve un consenso. ¿Cómo lograr definitivamente avanzar en esto ante las necesidades de la gente, que son urgentes, que son de hoy? La ministra lo señalaba, hoy día ya esto no da para más. Los 10.000 pesos de hoy día, no solo mis 10.000 pesos, incluso de hace, ¿cuánto? 7 meses atrás. Usted es experto en el área, quizás estoy fallando, pero ¿cómo avanzar ahora ya, cuando las urgencias son inmediatas y son muchas, sobre todo en estas zonas golpeadas? Ya vamos a meternos en eso, en el Fondo de Reconstrucción, incendios forestales y peor aún, los temporales. Ustedes vienen de Ñuble, todo el sector de Perquilauquén seriamente afectado.
Así es. Bueno, el presidente en el mensaje del 1 de junio dio, creo, dos claves importantes. Cuando habló de pacto fiscal, dijo, mire, cuando se trata de dialogar y de resolver problemas de la gente, tengamos claro los políticos que nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere. Dialogar significa que cada uno tiene que ceder algo en beneficio del conjunto. Y lo segundo dijo, o sea, si nos vamos a sentar a conversar, no nos paremos hasta que tengamos resueltos los problemas. No nos sirve que nos sentemos para sacarnos una foto, ¿cierto? Y después el problema sigue abierto. No nos sirve estarnos presentando mutuamente proyectos si es que no conversamos para ver cómo esas cosas van convergiendo a algo que podamos apoyar en conjunto. ¿Cómo converger cuando los números son malos? Y en ese sentido cito un último antecedente que lo entregó la tercera en torno a las quiebras de la empresa. Ustedes estuvieron en Ñuble, 56 del total, del total de los 100% en los primeros 7 meses. ¿Cómo avanzar en eso cuando las coyunturas nos golpean? Por ejemplo, con este dato, y puedo citar muchos más quizás. Bueno, para eso es muy importante la reactivación de la economía. La economía pasó por un proceso de ajuste importante que era necesario para bajar la inflación. Acordémonos que hace un año atrás, en agosto, teníamos la inflación en 14%. Hoy día estamos en 6,5%, estamos ya en menos de la mitad. Todo ese ajuste era necesario, pero ya se ha ido completando. Y por eso, por ejemplo, el Banco Central, ya en la última reunión que ellos tuvieron en julio, ya comenzó a bajar la tasa de interés. En la medida que baje la tasa de interés, y va a seguir ocurriendo eso durante el resto del año, las condiciones financieras se van a ir haciendo más favorables y eso va a facilitar la reactivación de la economía. Nosotros lo que vemos es que en el segundo semestre ya vamos a empezar a ver cifras azules de crecimiento. Afortunadamente el empleo no ha tenido el deterioro que se esperaba que iba a tener. Empiezan a surgir proyectos de inversión más ambiciosos y todo eso va marcando el camino que vamos a seguir para adelante. Entonces, con eso, ¿cierto? Estos fenómenos como la quiebra de empresas y también, ¿cierto?, los problemas que hemos tenido en la construcción, a propósito del caso que usted citaba, los aumentos de costos de la construcción, que ha hecho quebrar empresas constructoras, abandonar proyectos de inversión de infraestructura. A medida que, ¿cierto?, se alivien las condiciones financieras, todo eso se va a poder ir normalizando. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo hasta las 12 del día. No, mentira, tienen una agenda un poquito más. Hagamos una pausa, después seguimos conversando con los ministros acá. Estamos en vivo a través de todas las plataformas de los medios UDEC, en particular de TVU. Creo que es un hito mayor en la ciencia chilena, no solo para nuestra universidad, sino para toda la comunidad científica, en el sentido de que a través de la colaboración, de la cooperación internacional y de los grandes desafíos es romper todas estas barreras. En términos científicos, que ya pusimos parte del primer componente del observatorio allá abajo en la fosa de Atacama, que es el primer observatorio integrado de océano profundo. Es muy relevante porque estamos viviendo en estos momentos una crisis ecológica muy importante, una crisis que tenemos que enfrentar con decisión, para lo cual necesitamos las voluntades de todos y todas. Esto es un hito que marca realmente un punto de inflexión en términos de relevar la investigación que se hace de las regiones a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos muy orgullosos, pero también felicitamos enormemente al equipo del IMO que ha llegado, digamos,
a establecer las conexiones internacionales para poder llevar a cabo esta hazaña. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radioudec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Bien, lo mencionaba yo antes en el on o en el off, no, en el off, antes de entrar con los ministros. Estuvieron en el diario de discusión 3:10 de la tarde con Francisco Martínez, su director. Y esta es parte de los titulares y jornadas y puntos destacados de ambos. Ministro Marcel Jara aterriza reforma de pensiones y pacto fiscal a la realidad de Ñuble. Un diario con historia, la discusión. Importante, se le agradece en ese sentido que visiten regiones y en pro de seguir descentralizando también la información. Vamos de esto y aprovechemos. Y lo conversábamos, pero someramente. La reconstrucción, los fondos de reconstrucción, participación de privados en una línea en particular. Por el otro, aparatos productivos bien afectados en Ñuble, que decir en Santa Juana, 78% del total de toda la hectárea o de la superficie que compone Santa Juana se vieron de una u otra forma afectados por estas zonas. ¿Cómo recuperar o seguir recuperando a estas comunidades productivas pequeñas? Pensando en que otras cosas, expertos y expertas señalan que hay que avanzar en nuevas cosechas, en nuevo tipo de siembras. Nosotros acá llevamos una innovación bien importante que se está haciendo acá en la zona que se llama la hidrosiembra, cómo se siembra a partir de las laderas para evitar, por ejemplo, deslaves. ¿Cómo ir avanzando en ese sentido cuando también tenemos discursos muy instalados de innovar? ¿Cómo se puede innovar en zonas carenciadas? Sí, bueno, en todo el esfuerzo de reconstrucción después de estas catástrofes, ha ido en la dirección no solamente de recuperar infraestructura que se ha perdido o atender en una primera instancia la emergencia, sino que también apoyar la recuperación económica, y por eso es que el Ministerio de Economía ha estado bastante involucrado en esto, Cercotec, apoyando a los productores no necesariamente para que vuelvan a hacer las cosas exactamente igual, sino que también para poder innovar. Ahora, eso es un esfuerzo que en el cual no tiene que estar porque es reservado exclusivamente al sector público. Por eso nosotros activamos este fondo para la reconstrucción que recibe aportes o en dinero o en especie. ¿Cuántos fondos hay de momento ya recolectados? No sé si es el concepto, pero a partir de este plan de reconstrucción que incorpora a los privados, por ejemplo acá a Arauco. Claro. A ver, primero tengamos claro cómo funciona el fondo de reconstrucción. ¿Cierto? Se identifican proyectos a los cuales se pueda aportar por parte de los privados, y los privados, cuando hacen ese aporte, que puede ser en dinero, puede ser en especie o realizando una obra, obtienen beneficios tributarios a partir de ese aporte. En estos momentos tenemos identificado cerca de 100 proyectos a los cuales se puede aportar recursos. De ese total, más o menos la mitad ya han recibido aportes por un total cercano a los 9.000 millones de pesos. ¿Cuántos de esos proyectos, de los 100, están focalizados, por ejemplo, en Biobío y Ñuble? No sé si hay alguna cifra estimativa o aproximada que podamos tener. Sí, no tengo el dato preciso por regiones o por provincia, pero lo que puedo decir es que el tipo de proyectos que se estaba apoyando son proyectos de agua potable rural, recuperación de escuelas,
recuperación de infraestructura productiva, cerco, gallinero, invernadero, panales. Todo eso, a todo eso se puede aportar. Así que quiero aprovechar de invitar a quienes no se hayan sumado a este esfuerzo que lo puedan hacer, porque muchas veces ocurre que cuando las catástrofes desaparecen de las noticias, parece que se hubieran resuelto los problemas, pero los problemas, por supuesto, no se resuelven solos. Hay que apoyar, hay que ayudar a que se produzca esta recuperación y las personas puedan retomar no solamente sus condiciones de vida, sino su capacidad para producir y generar ingresos. Bueno, digamos para la gente que nos está viendo en diversos puntos del país que el tema de reconstrucción, incendios forestales, sistemas frontales nunca han desaparecido de la pauta de los medios UDEC. Siempre estamos presentes y una de las razones por las cuales estar con ustedes acá es precisamente en ese sentido. Si no, revisen YouTube, esa es la gran ventaja con varias temáticas que es muy distinto a cómo funciona, por ejemplo, comunicaciones desde las regiones metropolitanas, claro, a lo que se está haciendo en particular acá y en Ñuble. Así es, por eso son tan importantes los medios regionales y parte de nuestra gira tiene que ver justamente con conversar con los medios regionales. La verdad es que ahí es donde se refleja mucho más la realidad de los territorios, que además es donde pasan las cosas, donde se produce, donde se consume, donde se invierte. Es que el centralismo se expresa en todas las áreas, ¿no? Por eso es importante también fortalecer el proceso descentralizador. Para complementar lo señalado por el ministro, está cursando también, junto con el desafío cierto de repensar las áreas productivas y la innovación, un apoyo inmediato a las pequeñas y medianas empresas para retener mano de obra, porque se vieron muy golpeadas después de los incendios y también después de los temporales. Y en ese caso, la región del Biobío está en ambas situaciones, ¿no? Por tanto, las empresas que necesiten contar con un subsidio que los apoye en el pago de los sueldos, y un subsidio que alcanza el 80% del salario mínimo en los primeros 3 meses y el 60% del salario mínimo del mes 4 al 6, o sea, es un subsidio importante durante 6 meses, pueden postular a través de la página web del CENSE. Creo que es importante que las personas que nos ven también sepan que pueden contar los empleadores con este subsidio para retención de la mano de obra. Ministra, en un tema también importante, ahí estamos precisamente, justo calzó el director. Le iba a preguntar sobre esto, el cierre de Fanalosa. ¿Ha tenido conocimiento usted en detalle en particular de esta empresa y estas desvinculaciones? Y en ese sentido, ¿cómo trabajar? ¿Qué herramientas disponer ahora ya para una empresa, antes los APENCO, ayudar en zonas súper afectadas? Penco, ¿qué pasó en Tomé cuando el cierre de la planta de Bellavista? ¿Qué se tiene de nuevo en ese sentido para los trabajadores y trabajadoras desvinculadas de Fanalosa? Sí, bueno, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región, Sandra Quintana, ha estado en permanente contacto con los sindicatos de los trabajadores. Mañana, jueves, se va a realizar una reunión con la Dirección del Trabajo, con el CENSE y con la Seremi del Trabajo y Previsión Social, precisamente con los ex trabajadores Fanalosa en este proceso de cierre, a fin de poder darles en primer lugar asistencia para el término de sus contratos y el pago de sus derechos laborales, por cierto, en materia de su finiquito y todos los otros derechos que les correspondan. Pero además el CENSE está preparando un programa regional a fin de poder capacitarlos en nuevas funciones que les sirvan para una empleabilidad nueva, porque es evidente que el cierre de esta empresa y muchos años antes el cierre de los APENCO, ¿cierto? Son también preocupaciones importantes para el país que tienen que ver muchas veces con el costo de la producción a nivel internacional, la importación de productos y cuánto cuesta producir en el país, ¿no? Pero las personas necesitan alternativas y por eso desde el CENSE, que tiene un organismo que se llama Chile Valora, donde se certifican competencias laborales, por ejemplo, para las personas que tienen una determinada habilidad, pero no estudiaron formalmente en un lugar donde le pudieran entregar un diplomado, se le reconocen estas competencias, se le entrega una certificación y se habilita para la búsqueda de nuevos puestos de trabajo. Ministra, no es fácil este proceso, pega humanamente mucho. Sí, y aquí en la zona del carbón, por supuesto. Lo que pasó con se el plan vivió antes con el plan de reconversión, que no funcionó para nada. Para ir terminando, sus miradas con respecto a cómo iba avanzando este caso convenio y lo otro, aprovechando también los tiempos, se han anunciado, y usted en particular lo ha detallado bastante, las nuevas medidas y algunas, refrescar la medida en torno a precisamente ir en protección de los recursos fiscales, que son vitales para las ayudas sociales.
¿Cómo ven ese tema? Y lo otro, se especula ya bastante, y se lo preguntaban a ustedes en la mañana en 24 horas de TVN, con respecto a los cambios de gabinete. Hay una serie de nombres ya circulando y esto se materializaría o bien en la noche, bueno, pero el ejercicio periodístico, ir directamente a la fuente, ir directamente a ustedes, que son brazos importantes a cargo de ministerios trascendentales para el país. Dos preguntas en una. Sí, bueno, la segunda tiene una respuesta bien estándar, que es que la fuente acá es el presidente de la República. Se lo podemos decir a el que toma las No hay problema. decisiones y como se sabe, estamos todos siempre a su disposición para las funciones que nos asigne. Así que, bueno, eso es el tema del gabinete. ¿Pero siente que ayudaría un cambio de gabinete ahora ya? Eso es nuevamente decisión del presidente. Pero respecto del tema que usted planteaba sobre el caso convenio, yo le diría, mire, para quienes nos dedicamos a asignar recursos en el presupuesto, donde siempre es cierto lo que uno trata es de que los recursos rindan, que vayan donde más se necesitan, este tipo de situaciones son particularmente dolorosas. Son particularmente dolorosas, pero uno junto con indignarse, enojarse, tiene que también ir buscando cómo se previene que este tipo de situaciones se produzcan en el futuro. O sea, las responsabilidades respecto de los casos que se han identificado tienen que ser precisadas, tienen que aplicarse las sanciones que corresponden a quienes fueron responsables. Tenemos, por otro lado, que corregir normas donde sea necesario, por ejemplo, en este caso de los convenios, a diferencia de lo que ocurre con las compras de gobierno, donde hay una legislación ya que tiene bastantes años, donde hay una institución, Chile Compra, que se encarga de esto, plataformas que informan, en el caso de los convenios no tenemos normativa permanente. Hablando de normativa, antes de seguir, habría que repensar los roles y funciones y lo que pueden y no pueden hacer los gobernadores y gobernadoras en la figura. Bueno, yo creo que lo que hay que pensar especialmente es cómo se balancea la autonomía con la rendición de cuentas y el ejercicio de las responsabilidades. Eso está en buena medida recogido en el proyecto de Regiones Más Fuertes que está en tramitación en el Congreso. Fíjese que ese proyecto lo que plantea es que cuando hay mal manejo financiero, en primer lugar se le pueden suspender aportes del gobierno a un gobierno regional. En segundo lugar, este tiene la obligación de generar un plan de normalización. Si eso no se cumple o no se emite, se puede intervenir el gobierno regional, se puede intervenir la finanza del gobierno regional y eventualmente un ¿Habría que hacerlo acá, siente usted? ¿En el gobierno regional del Biobío? Podría ser destituido por un mal manejo financiero. Y usted ha dado el panorama, se entiende que esto está en manos también de la Fiscalía y también investigaciones internas. ¿Habría que intervenir ya derechamente el gobierno regional de Biobío o las gobernaciones que estén involucradas en pro de transparencia investigativa o cosas de ese tipo? Lo que tenemos que tener claro es que esa facultad de intervenir o de destituir en caso de un mal manejo financiero hoy día no existe. Donde está planteado eso es precisamente en el proyecto de Regiones Más Fuertes. Sí. Entonces tenemos que construir una institucionalidad que por un lado apoye a los gobiernos regionales para que hagan su trabajo, pero por otro lado también sea más exigente en términos de administrar adecuadamente los recursos que estos tienen. Ministra Jara, antes de terminar, lo que le preguntaba, ya me queda claro, el tema de estos cambios de gabinete, que habría algo en ese sentido, usted está en conocimiento de esto, ¿cómo lo evalúa? Yo sé qué respuesta me va a dar porque se la dio muy temprano a otro canal amigo, canal colega. No, nada que agregar al respecto. La verdad es que es una facultad del presidente de la República y como señaló el ministro de Hacienda, nosotros estamos a disposición de lo que él señale. Lo que sí, respecto de lo que se ha conocido en estos últimos días, ¿cierto? Como los casos convenios, lencería y todo lo demás, y los que están alojados en los gobiernos regionales, ¿no? Señalar que es muy lamentable el daño que se hace a la fe pública, que al parecer la sinvergüenzura no tiene color político, ni tampoco es propia de solo un sector. Yo estaba acordándome cómo fue todo este caso de la colusión de las farmacias y cuánto daño le produjo a las personas, en particular a los adultos mayores que ya les cuesta ir a comprar sus remedios. Imaginémonos con una colusión de precios, y que todos estos casos tienen que ser debidamente investigados, ¿no? Por eso valoro mucho la ley que se promulgó la semana pasada sobre los delitos de cuello y corbata, para que nunca más se sancionen en Chile delitos tan graves con clases de ética, ¿no? Y la justicia sea
una herramienta, ¿cierto?, que puede aplicarse a todas las personas de acuerdo a la lesión que le producen a la sociedad, en este caso, no solo los recursos fiscales, sino que también al daño a la fe pública, que es muy importante. Bien, ministro Jara, ministro Marcel, gracias por estar con nosotros, visitarnos, puertas abiertas para cuando nuevamente estén acá, y son nuevamente los dos acá, bien recibidos como siempre. Gracias por estar con nosotros. Del matinal me van a matar porque me pasé casi 10 minutos, pero ya seguramente me vendrá el tirón de orejas del director de turno, pero bueno, la contingencia manda en ese sentido. Gracias por estar con nosotros, tenemos una agenda bien apretada en ese sentido. Muchas gracias, William, y muy buenos días a los televidentes que nos han estado escuchando. Y nos vemos más ratito en la Facultad de Medicina. Para ir a la gente a las 10, en 20 minutitos más, y en la tarde en Los Ángeles. En el Centro Cultural Municipal a las 16 horas. Visite diarioladiscusión.cl, un diario emblemático, histórico a nivel país. Repito las gracias, que tengan un buen día. Bien, y con los ministros Jara y de Hacienda nos vamos a una pausa, más que una pausa, no me despido. Viene el matinal siempre juntos. Chao, que estén bien. Nos reencontramos mañana a las 9, Avance Noticias a las 11, a las 12, 14, edición tarde, a las 7, Avance Noticias, a las 20 horas, edición central. Y así, entre medio tenemos varios programas. Matinal siempre juntos con Constanza Arquís y Constanza Rivera. Chao, que estén bien.